Desactiven sus audios, pero la cámara apagada. Buenas, buenas, profesor. ¿Cómo está? Somos el grupo número 10. Nuestro proyecto es la Carretera Interoceánica Sur. Vamos a hablar sobre el proyecto final número 3. Bueno, una pequeña introducción. Mi introducción va a ser ¿qué importancia tiene, por qué se considera una obra emblemática, la Carretera Interoceánica? Bueno, se considera porque tiene una conexión internacional con el Océano Atlántico de Brasil, con el Océano Pacífico acá en Perú, lo cual facilita que el transporte de mercancías y personas entre dos países y un sentido más amplio entre Sudamérica y el mercado asiático. También tiene un desarrollo económico, ya que la infraestructuras ha incentivado el crecimiento económico, especialmente en regiones que previamente estaban aisladas. También tiene un impacto social, que ha mejorado el acceso a poblaciones locales a servicios básicos como educación y salud. También tiene una relevancia geopolítica. La carretera representa una colaboración significativa entre Brasil y Perú, fortaleciendo lazos que ambos países y posicionándolos como socios clave en la integración de Sudamérica. Objetivos generales. Su principal objetivo de la carretera fue asegurar la construcción y que cumpla con todas las normas de seguridad y regulaciones técnicas, proporcionado a una construcción resistente y estable. Revisar si se gestionó de manera eficiente los recursos humanos, materiales y financieros, asegurando la ejecución del proyecto dentro del plazo estipulado. Que se haya realizado las prácticas y construcción sostenibles y ecoeficientes, minimizando el impacto ambiental mediante el uso responsable de materiales, reducción de residuos y ahorro de energías. Le paso a mi compañero. Bueno, buenas noches, profesor. Mencionando la descripción de la obra de la carretera interoceánica sur o ruta también transoceánica, esta se inauguró en 2011. Esta carretera conecta el Océano Pacífico en la costa peruana con el Atlántico en Brasil, atravesando una vasta extensión de los Andes y la Amazonía, con una longitud de aproximadamente 2.600 kilómetros. Este corredor vial no solo facilita el comercio y el tránsito entre los dos países, sino que también abre nuevas oportunidades para las comunidades locales, permitiendo un acceso más directo a mercados nacionales e internacionales. Siguiente, por favor. Bien, el nombre del proyecto. El nombre del proyecto, la Carretera Interoceánica, oficialmente conocida también como la Carretera Interoceánica Sur, se extiende principalmente entre Brasil y Perú. Bueno, acá podemos ver una pequeña mapa por donde se ha ubicado del inicio y el fin y el transcurso de todas las provincias, departamentos y zonas donde que se ha abarcado toda la carretera, ¿no? Desde su inicio en Brasil, la carretera comienza de la ciudad de Cuiabá, en el estado de Mato Grosso, Brasil, y también pasó por Bolivia. Cruza parte de Bolivia, aunque no es su conexión principal, hay rutas en que se pueden utilizarse para acceder. Y ya llegada a Perú, la ruta entra a Perú a través de una región de Madre de Dios, específicamente cerca de la ciudad de Inambarí. Continúa hacia el norte pasando por ciudades como Puerto Maldonado y conecta con Cusco. Y su conexión con el Océano Pacífico es desde Cusco, se extiende hacia el oeste, conectándose con la costa del Pacífico en la ciudad de Mollendo. En la región de Arequipa, la carretera interoceánica conecta Brasil y Perú, facilitando el comercio y el transporte. Bien, el estatus del proyecto. La carretera interoceánica sur, que conecta Perú y Brasil a través de la región sur del país, ya está completada en su mayor parte. Esta carretera con más de 2.600 kilómetros de longitud fue inaugurada oficialmente en 2010.
Aunque algunos tramos requerían trabajos adicionales, a partir de esa fecha han estado en operación facilitando el comercio y el transporte de la región del sur en Perú. Bien, la memoria descriptiva. La memoria descriptiva de la carretera interoceánica detalla su finalidad de conectar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, facilitando el comercio entre Perú y Brasil. Incluye una descripción de la ruta, especificando la longitud total, las características geográficas y las áreas atravesadas. Se aborda la infraestructura construida como puentes, túneles, y se mencionan las técnicas de construcción utilizadas, tales como generalidades, ubicación específica, señalizaciones, seguridades nacionales. Bien, como generalidades. El corredor vial interoceánico Sur-Perú, Brasil, concesión vial del tramo 4 a Zángaro, Puente Lambarí, incluye los tramos viales comprendido entre la costa desde los puertos de San Juan de Máncora, Matarani e Hilo, hasta la localidad de Iñaparí, en la frontera con Brasil con la región de Madre de Dios. La carretera conectará con las autopistas BR 317 y la BR 364 en Brasil, que vinculará las carreteras peruanas de las ciudades brasileñas de Río de Branco y Cuiabá y los puertos comerciales con la costa atlántica del país. Las actividades preparatorias para este proyecto, vamos a ver que la movilización y la desmovilización. Esta subpartida consiste en el estado, en el traslado de los personales, equipos, materiales, campamentos y entre otros, que sean necesarios al lugar donde se desarrollará la obra antes de iniciar los trabajos. Y en topografía y en georreferenciación, vamos a ver que el base del proyecto de ingeniería de detalle aprobado para la ejecución de la obra, el concesionario procederá el replanteo general de la obra en el que ser necesario se realizará los ajustes pertinentes. El personal, equipo y materiales necesarios para el desarrollo de estos trabajos que deberán cumplir con las exigencias del poder lograr objetivos dentro de los rangos de la tolerancia especificada. A continuación, yo seguiré con la ubicación específica. El ámbito de desarrollo de la construcción del tramo vial a Zángaro, del puente Inambari, del corredor vial interoceánico sur, Perú-Brasil, se ubica políticamente dentro de la jurisdicción de los distritos de Oyachea, en la provincia de Carabaya, perteneciente a la región Puno. En el cuadro siguiente tenemos las coordenadas de proyecto, el sector crítico, que es del kilómetro 240 más 290 al 241 más 800. Esto está proyectado en el sistema de coordenadas UTM según el datum WGS 84 de la zona 19 sur. Tenemos como inicio de variante en el kilómetro 240 más 290, teniendo como referencia el tramo 4 a Zángaro, Puente Inambari de carretera interoceánica sur, teniendo la coordenada UTM este 341-147 y norte 847-7912. Y el fin de la variante es el kilómetro 241 más 800, teniendo como referencia el tramo 4 del Lázángaro, Puente Inambari de carretera interoceánica sur, teniendo la coordenada UTM 34-20-83 en el este y 84-79-46-9 en el norte. A continuación tenemos la ubicación de los cuatro puentes que están dentro del sector crítico analizado, que son en el kilómetro 240 más 250 sobre el río Sangabán, el puente 2 que está en el kilómetro 240 más 530 sobre la quebrada, al igual que el puente 3 solo que en el kilómetro 240 más 720, y finalmente tenemos el puente número 4 que está en el kilómetro 241 más 900 sobre el río Sangabán. Eh, Ahí tenemos también las coordenadas UTM para poder ubicarlo. Siguiente.
En señalización y seguridad vial. Las pérdidas de gran magnitud pueden ocurrir cuando el tránsito debe circular a través de una carretera en construcción que afecta la normal circulación de la vía, siendo necesario dotar de todos los dispositivos y las señales de control adecuadas en dichas zonas. De acuerdo a las distintas fases de la ejecución de los trabajos, con el fin de que se guíe y se mantenga con fluidez de circulación, previniendo las pérdidas y riesgos que se pueden suscitar, ya que se incorporan e implementan los aspectos de seguridad vial a través de toda la ruta de construcción. Los materiales de señalización temporal que se utilizaron fueron tres. En primer lugar, la iluminación y reflectorización, que en los casos que la señalización permanezca durante la noche, la cara de la señal presentará iluminación, de tal forma que no produzca interferencia a la visibilidad del conductor, ceguera nocturna. Luego está la posición de las señales. Las señales van a estar localizadas en lugares tales que permitan la mayor efectividad y claridad del mensaje que se da. Para ello se deben tomar en cuenta las características físicas de la vía. La localización elegida debe permitir que el conductor reciba el mensaje con determinada anticipación. Y finalmente tenemos las barreras y o tranqueras portables y permanentes. Las barreras o tranqueras a utilizarse van a ser uniformes, tanto en su estructura como en el color. Las clases de tranqueras a utilizar se establecerán de acuerdo a las necesidades de uso. Estas podrán clasificarse en móviles, portables y permanentes. Siguiente. A continuación tenemos el panel fotográfico donde mostramos el sector crítico utilizado, bueno, analizado en este caso en nuestro proyecto. Siguiente. Se tienen más fotos del sector crítico donde se puede ver que es carretera y también tiene un paso que donde la zona también donde nieva, así que también es una referencia de la problemática que se presenta. Siguiente. Acá tenemos el cuadro del monto de inversión anual ejecutados desde el año de inicio de la obra hasta el 2020. Y tenemos dos esquemas. El primero nos habla de la evaluación semestral, donde nos explica el nivel de servicio global medio y el nivel de servicio de global mínimo durante la obra, durante la ejecución de la obra, que va desde el 2009 hasta el 2020. Y en otro lado tenemos un gráfico de los derrumbes removidos y eliminados en el año 2020, donde nos muestra que el mes donde más se removió desechos por derrumbes es en el mes de mayo, que se retiró alrededor de 10.000 metros cúbicos de derrumbes. Siguiente. Finalmente tenemos unas fotos de los problemas que están en el sector crítico analizado, que pueden ser derrumbes y desbordamiento de río. Siguiente. Ya. A continuación les hablaré un poco del perfil técnico. Los estudios realizados, primero está el estudio del impacto ambiental. Este estudio tuvo en cuenta aspectos como la afectación a las áreas naturales protegidas, la pérdida de hábitats, la emisión de gases de efecto invernadero, la afectación al equilibrio ecológico de la región, y entre otros. Para ello se llevaron a cabo una serie de evaluaciones y análisis, junto a la implementación de medidas preventivas y correctivas para garantizar la sostenibilidad ambiental del proyecto. Luego está el estudio geotécnico. Este estudio se realizó con el objetivo de conocer las propiedades físicas y mecánicas del suelo y de las rocas de la zona, evaluar la capacidad portante del terreno y el comportamiento del mismo ante las cargas del tráfico vehicular. Luego está el estudio de diseño, que es el proceso más complejo y técnico del proyecto de la carretera interoceánica. Este estudio se llevó a cabo con el objetivo de definir las características técnicas de la carretera, que incluyen el ancho de la vía, la inclinación, la curvatura, la capacidad de carga, los sistemas de drenaje y la selección de los materiales de construcción. Finalmente, realizamos el estudio de tráfico. El estudio de tráfico permitió estimar la cantidad de vehículos que circularían por la carretera y, en consecuencia, determinar las características técnicas que debía tener la vía para asegurar una circulación segura y fluida. Muy buenas noches, profesor. Continuando con la exposición, en esta oportunidad voy a hablar sobre el presupuesto del megaproyecto de la carretera interoceánica sur. La obra en territorio peruano consiste en asfaltar o mejorar 2.586 kilómetros de carretera entre la pequeña ciudad de Iñapari, Madre de Dios, en la frontera con Brasil, y los puertos de la costa sur peruana.
será realizada con un costo aproximado de 892 millones de dólares. En este cuadro podemos ver la distancia y costos por millón de dólares estimados por trechos de la carretera interoceánica. Como podemos ver acá en el apartado en donde nos indica el tramo, tenemos el tramo San Juan de Marcona, Burgos, no asfaltado desde el kilómetro cero, tiene un costo de cero, asfaltado 763 kilómetros, el costo 64, en total teniendo un total de kilómetros 763 con costo 64 millones. Estamos hablando de millones, ¿no? Urcos, Puente Inambari, es el número 2. Kilómetros no asfaltados son 300 kilómetros, costo 205, kilómetros asfaltados cero, costo cero. Un total de 300 kilómetros con 205 millones de dólares. Siguiente tramo tenemos el puente Inambari con Iñampari, que es 403, corresponde a 403 kilómetros no asfaltados con un costo de 317 millones. Estamos hablando de 0 kilómetros asfaltados con costo cero, teniendo un total de 403 kilómetros con un costo de 317. Asimismo, el puente Iñambari a Zángaro, con un total de no asfaltado 306 kilómetros, con un costo de 172. En asfaltado tenemos 0 kilómetros con un costo cero, ¿no? Teniendo un total de 306 kilómetros trabajados con 172 millones de dólares de inversión. Finalmente tenemos el tramo Matarani a Zángaro, Hilo, Juliaca, kilómetros no asfaltados 62, el costo de 25 millones, y asfaltados teníamos 752 con un costo de 110. En total tenemos 814 kilómetros de trabajo con un costo total de 135. Finalmente podemos decir que en total los kilómetros no asfaltados suman la cantidad de 171 kilómetros con un costo de 718 millones. Y en asfaltado tenemos 1.514 kilómetros con un costo de 174. Entonces podemos decir que tenemos un total de 252.586 kilómetros con un costo de 892. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este es el cronograma de trabajos, ¿no? Bueno, el cronograma de trabajos, el cronograma de inicio de ejecución, todo lo previo, durante y finalización de la obra en mención, ¿no? Podemos hacer la representación gráfica de un conjunto de tareas, actividades o eventos ordenados en el tiempo. Un cronograma no es más que una herramienta con la que estableceremos el calendario o plazos de una obra o proyecto. Aquí tenemos 4 apartados en donde en el primero se habla de la planificación y estudios preliminares, ¿no? Como primer punto podemos hablar del contexto de planificación que viene desde el año 2000 hasta fines del año 2002. En el segundo inciso tenemos la inclusión de IRSA y formalización en el año 2003. Seguidamente, el estudio de viabilidad y diseño de proyecto, que inició el 2003 y abarcó todo el 2004. Seguidamente tenemos las consultas comunitarias y sociales, que abarcó desde el año 2003 hasta inicios del 2005. Finalmente, la licitación y preparación para la construcción, que se realizó en el año 2005. En el segundo apartado, hablamos de la adjudicación y asignación de tramos. En la primera parte, en el primer punto, vamos a hablar, bueno, hablamos de la licitación pública que se ejecutó, o bueno, se dio durante el año 2005, y la concesión del consorcio que también se dio en el mismo, ¿no? Seguidamente vamos a hablar sobre la ejecución por tramos. El primer tramo, que es el tramo Iñampari Puerto Maldonado, que inició a fines del 2005 hasta mediados del 2009. El segundo tramo, que es Puerto Maldonado, Iñambari, también tuvo su inicio a finales del 2005 hasta finales del 2010. El tercer punto, o el tercer tramo, es Iñambari Cusco, que tuvo inicio a fines del 2006 hasta finales del 2010. El cuarto tramo, que es Cusco-Urco, también tuvo su inicio a finales del 2006, comienzo del 2007, hasta finales del 2011. Y por último, el tramo número 5, que es Urcos-Hilo, también a finales del 2006 hasta finales del 2011. Como último apartado, estamos hablando sobre la finalización y pruebas operativas. En el primer punto hablamos de las pruebas que se desarrollaron durante el año 2011 y la finalización que se dio
Eh, bueno, en el mismo año, ¿no? Los resultados, la inauguración que se dio en el año 2015 en adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿Qué aquí vamos a pasa? hablar acerca del proceso. Vamos a hablar acerca del proceso constructivo. Empieza por el estudio y diseño previo, después la preparación del terreno, sigue con el movimiento de tierra, continúa con la construcción de su base y base, después el pavimento, continúa con la acabación y realización y termina con la inspección y pintura. Siguiente, por favor. Después vamos a hablar acerca de las conclusiones. Bueno, la carretera interoceánica sur ha facilitado el comercio entre Brasil y Perú, creando un corredor estratégico para la exportación e importación de bienes. Esta había incrementado las oportunidades comerciales al proporcionar una ruta directa desde el Atlántico hasta el Pacífico, permitiendo el acceso a mercados internacionales en Asia, lo que representa un avance significativo para la integración económica en América del Sur. La carretera ha generado desarrollo en áreas antes aisladas, promoviendo la creación de empleos, el aumento del turismo y la expansión de infraestructura en diversos regiones. Sin embargo, también ha traído desafíos como el aumento de la deforestación en la Amazonía y el desplazamiento de las comunidades indígenas. A pesar de los beneficios, la construcción y operación de la carretera han tenido un fuerte impacto ambiental, particularmente en la selva amazónica. La apertura de nuevas áreas para la agricultura la- y la minería ha acelerado la deforestación y ha puesto en riesgo la biodiversidad. Por favor. Bueno, vamos a hablar acerca de la recomendación de estructuras resistentes a condiciones climáticas extremas de a los desafíos de extremas, el clima, como lluvias intensas y riesgos de deslizamientos en zonas montañicas. También acerca del monitoreo y mantenimiento predictivos de la infraestructura para asegurar la durabilidad de la carretera y reducir costos a largo plazo. También podemos hablar acerca del refuerzo de taludes y protectivos contra los deslizamientos en zonas montañosas de riesgo. Se sugiere también reforzar taludes y la dureza mediante técnicas de estabilización como el uso de anclajes, muros de extensión y mallas metálicas. También podemos hablar acerca del uso de técnicas de construcción para minimizar el impacto ambiental de las obras. Es recomendable utilizar materiales sostenibles y métodos de construcción ecoeficientes, el empleo de gados, reciclados y aditivos en el asfalto de prolongue
su vida, así como la adoptación de técnicas de construcción modular que reduzcan el consumo de energía, construirán una carretera más sostenible con el entorno. Gracias. Sí, bueno, disculpe, un momentito, por favor, puede regresar a recomendaciones. Al parecer el internet de nuestra compañera está un poquito bajo y bueno, voy a reforzarlo lo antes dicho por ella, ¿no? Con respecto a las recomendaciones. Se habla del diseño de las estructuras. Ya estamos hablando de resistencias y condiciones climáticas extremas a las que estuvo expuesta la ejecución de este proyecto, ¿no? Este megaproyecto. Ahí mismo lo señala debido a los desafíos que presenta el clima, lluvias y como lluvias intensas, riesgos de deslizamientos en zonas montañosas. Es esencial desarrollar diseños de estructuras adaptadas a estas condiciones. Esto incluye el uso de materiales resistentes a la humedad y la implementación de sistemas de drenaje que permiten un flujo de agua controlado, evitando la erosión y el colapso de la carretera en sectores críticos. Como segunda recomendación tenemos el monitoreo y mantenimiento predictivo de la infraestructura para asegurar la durabilidad de la carretera y reducir costos a largo plazo. Se recomienda establecer un sistema de monitoreo y mantenimiento predictivo en puntos críticos. El uso de sensores para la detección temprana de deformaciones o movimientos en el terreno, así como la implementación de tecnología de análisis de datos. Permitirá prever daños antes que se conviertan en problemas graves. Como otro punto tenemos o hablaremos sobre el refuerzo de taludes y protección contra deslizamientos. En zonas montañosas de alto riesgo, se sugiere reforzar taludes y laderas mediante técnicas de estabilización, como el uso de anclajes, muros de contención y mallas metálicas, temas que ya hemos visto durante el desarrollo de este curso, ¿no? Además, se podrían aplicar técnicas de bioingeniería como la revegetación para estabilizar el suelo y reducir el riesgo de deslizamientos, especialmente en el tramo Azángaro, Puente y Ñambari. Como último punto hablaremos o se está hablando del uso de materiales y técnicas de construcción sostenibles para minimizar el impacto ambiental de la obra. Es recomendable utilizar materiales sostenibles y métodos de construcción ecoeficientes, el empleo de agregados, reciclados y aditivos en el asfalto que prolonguen su vida útil, así como la adopción de técnicas de construcción modular que reduzcan el consumo de energía, contribuirán a una carretera más sostenible y respetuosa del entorno. Muchas gracias.